Imagina entrar en una sala vacía. Las paredes son blancas, el silencio absoluto. No hay figuras, no hay paisajes reconocibles, solo formas flotantes, círculos, líneas que se cruzan, manchas de color que parecen vibrar entre sí como si emitieran un sonido que no puedes oír, pero sí sentir. No es una escena sacada de un sueño ni de una alucinación. Es un lienzo de Vasily Kandinsky, el hombre que desafió las reglas del arte y decidió pintar no lo que veía, sino lo que escuchaba. A comienzos del siglo XX, mientras Europa hervía entre revoluciones políticas, avances tecnológicos y un vértigo cultural que lo trastocaba todo, Kandinsky apareció como un meteorito que rompió con siglos de tradición pictórica. ¿Quién necesitaba la ilusión de profundidad o la imitación de la realidad cuando había algo más profundo que capturar? Para él, el arte no debía copiar el mundo visible, sino traducir lo invisible, emociones, sensaciones, estados del alma. Era, en palabras suyas, la liberación de la tiranía del objeto. Y lo más interesante es que su revolución no nació en un taller parisino, ni bajo la influencia directa de los grandes nombres del impresionismo, sino de algo aparentemente simple, un concierto. Kandinsky veía colores cuando escuchaba música, no como metáfora poética, sino como una experiencia sensorial real. Este fenómeno, conocido como sinestesia, lo llevó a desarrollar una teoría que fusionaba la pintura y la música. Los colores eran notas, las formas eran ritmos, y el lienzo era una partitura. En una época dominada por movimientos como el impresionismo y el posimpresionismo, Kandinsky dio un paso radical hacia el vacío, hacia lo que nadie se había atrevido, la abstracción pura. No era un capricho estético, ni un acto de rebeldía gratuita. Era un intento de conectar con algo más esencial, casi espiritual. Para Kandinsky, cada trazo tenía un eco interno. Cada composición era una sinfonía visual destinada a resonar en el espectador como un concierto resuena en un auditorio. Pero su historia no se limita a su aporte al arte abstracto. Kandinsky también fue un teórico, un pedagogo y un buscador incansable de significados. Pasó por el expresionismo, fundó el grupo Der Blaureiter, el Jinete Azul, se codeó con Paul Klee y otros visionarios en la Bauhaus y escribió textos fundamentales como De lo espiritual en el arte, un manifiesto que hoy se lee casi como filosofía. Y mientras el mundo se hundía en guerras y convulsiones políticas, él insistía en que el arte podía ser un refugio, un lenguaje universal, un puente hacia algo que estaba más allá de lo tangible. Hoy vamos a sumergirnos en la vida y obra de Kandinsky. Desde sus inicios tardíos en el arte, porque sí, comenzó a pintar en serio después de los 30 años, hasta su papel como arquitecto del lenguaje visual moderno. Vamos a explorar su relación entre sonido y color, su influencia en otros movimientos artísticos, su paso por Rusia y Alemania y cómo sus ideas terminaron por cambiar la forma en que entendemos el arte. Prepárate, porque este no es un viaje por paisajes o por retratos. Es un recorrido hacia lo intangible, hacia un arte que no se mira, sino que se escucha con los ojos. Para entender a Vasily Kandinsky hay que situarlo en el mundo en el que nació. Llegamos a Moscú en 1866, una ciudad que todavía respiraba el aire de la Rusia imperial. Era un país vasto, congelado entre el peso de sus tradiciones y los primeros temblores de la modernidad. La abolición de la servidumbre había ocurrido apenas 5 años antes, y las tensiones sociales, políticas y culturales comenzaban a hervir bajo la superficie. Kandinsky creció en medio de ese cruce entre lo antiguo y lo nuevo, entre la ortodoxia rusa y la promesa de un cambio inevitable. Su familia pertenecía a una clase acomodada de comerciantes cultos, lo que le permitió acceder desde pequeño a una educación privilegiada. Y no tardó en mostrar talento para el dibujo, pero curiosamente el arte no fue su primera vocación. Como tantos hijos de familias respetables de la época, se esperaba que siguiera un camino serio y seguro. Estudió Derecho y Economía en la Universidad de Moscú. Era un estudiante brillante, destinado a convertirse en un académico o en un burócrata distinguido, y parecía que su vida tomaría el rumbo convencional que sus padres soñaban para él. Sin embargo, desde niño hubo señales que indicaban otra dirección. Kandinsky tenía una relación inusual con el color, lo percibía como algo vivo, casi animado. Recordaba, por ejemplo, cómo de pequeño le fascinaban las cúpulas doradas de las iglesias ortodoxas brillando al sol, o los bordados coloridos de los trajes folclóricos rusos. Esa sensibilidad visual se quedó latente mientras se sumergía en leyes, códigos y tratados económicos. El giro decisivo llegó en 1896, cuando con 30 años recibió una oferta para convertirse en profesor de Derecho en la Universidad de Dorpat, en la actual Estonia. Antes de aceptarla, asistió en Moscú a una exposición de arte impresionista. Allí vio por primera vez un cuadro de Claude Monet, concretamente una obra de la serie Almiares. Fue un impacto fulminante. Kandinsky no entendía qué estaba viendo. El cuadro no representaba un objeto concreto,
Era una mezcla de colores que, sin embargo, le transmitía algo poderoso, casi inexplicable. En sus propias palabras, de repente, por primera vez vi un cuadro. Hasta entonces había visto pinturas, pero nunca un cuadro. La pintura me impresionó profundamente. Perdí el objeto y encontré el arte puro. Ese mismo año asistió también a una representación de Lohengrin de Wagner en el Teatro Bolshoi, y ahí ocurrió lo que podríamos llamar su epifanía artística definitiva. Sintió que la música pintaba paisajes en su mente. Kandinsky, que ya experimentaba la sinestesia, vio colores, luces y formas flotando al compás de la música. Esa combinación de experiencias detonó algo irreversible. Ahí entonces decidió abandonar su carrera jurídica y mudarse a Múnich, uno de los epicentros artísticos de Europa en ese momento, para estudiar pintura en la Academia de Bellas Artes. Fue una decisión radical. Tenía 30 años, ninguna formación formal en arte y estaba dejando atrás una vida acomodada y segura. En sus memorias, escribiría que se sintió como si hubiera dejado un mundo en blanco y negro para entrar a uno en Technicolor. En ese contexto, Kandinsky comenzó su viaje hacia lo que sería nada menos que la invención del arte abstracto. Cuando Kandinsky llegó a Múnich en 1896, se encontró en una ciudad vibrante, un hervidero cultural que reunía pintores, músicos y escritores en cafés y academias. Allí ingresó primero a la escuela privada de Anton Asbe, un pintor esloveno que era conocido por su método poco ortodoxo de enseñanza, más preocupado por la expresión que por la técnica académica rígida. Ese ambiente le permitió explorar sin miedo y romper poco a poco con la idea tradicional de lo que debía ser un cuadro. En estos primeros años, sus obras aún mostraban rasgos figurativos, paisajes bávaros, escenas campestres y aldeas rusas que pintaba con pinceladas amplias y colores vivos, influenciado por el posimpresionismo y el fauvismo. Sin embargo, había algo distinto en su aproximación. Mientras otros pintores trabajaban con la luz y la atmósfera, Kandinsky comenzaba a experimentar con el color como un lenguaje autónomo, con independencia del objeto que representaba. En 1901, junto con otros artistas, fundó el grupo Phalanx, un colectivo que organizaba exposiciones y ofrecía clases de arte que rompían con el conservadurismo académico. Fue allí donde conoció a Gabriele Münter, una joven pintora alemana que no solo se convirtió en su alumna, sino en su compañera sentimental y una figura clave en su vida artística. Juntos viajaron por Europa y el norte de África, absorbiendo influencias de todas partes: el arte popular ruso, las estampas japonesas, las vidrieras góticas y especialmente la música. Este último elemento era central. Kandinsky solía comparar sus cuadros con composiciones musicales. Decía que un color podía tener el impacto de un acorde mayor, mientras que una línea curva evocaba el tono melódico de un violín. En esta etapa, comenzó a desarrollar bocetos donde los elementos figurativos quedaban cada vez más diluidos, casi como si estuvieran siendo devorados por torbellinos de color. En 1909, tras años de exploración, cofundó junto con Münter y otros artistas la nueva Asociación de Artistas de Múnich. No voy a arriesgarme a pronunciarlo, pero la sigla es NKBM. Este grupo fue su plataforma para experimentar con mayor libertad y presentar su visión radical, que el arte debía liberarse del objeto y funcionar como una composición espiritual. Sus cuadros de esta época, como Improvisación número 3, eran una mezcla de formas ambiguas, casi musicales, que buscaban más provocar una sensación que narrar una historia. Ese fue el preludio de su ruptura definitiva con la figuración. En pocos años, Kandinsky pasaría de pintar paisajes reconocibles a crear obras que nadie antes había visto. Lienzos sin ningún anclaje en el mundo real. Un lenguaje completamente nuevo. En 1911, Kandinsky, junto con Franz Marc y otros artistas afines, rompió con la NKBM para fundar un nuevo grupo, Der Blaue Reiter, el jinete azul. El nombre, casi enigmático, surgió de una conversación casual entre Kandinsky y Marc. Ambos adoraban el color azul, que asociaban con lo espiritual, y compartían la fascinación por los caballos como símbolo de libertad y fuerza. Esa alianza artística no era solo un colectivo, sino un manifiesto contra la rigidez de la academia y la visión meramente técnica del arte. El grupo publicó el Almanaque del Jinete Azul, una compilación que reunía desde reproducciones del arte medieval hasta obras de vanguardia y máscaras africanas, reflejando la idea de que el arte auténtico trasciende tiempo, cultura y estilo. Kandinsky defendía que el verdadero objetivo del arte era tocar la necesidad interior del espectador, despertar una resonancia emocional que no dependiera de imágenes reconocibles. Y fue en este contexto que Kandinsky dio su paso definitivo. En 1913, pintó lo que muchos consideran la primera obra de arte completamente abstracta, Composición número 7. Este cuadro monumental era un torbellino de formas, líneas y colores que parecían vibrar con energía propia.
No había figuras humanas, ni paisajes, ni objetos, solo una orquesta visual en la que cada elemento funcionaba como una nota de una sinfonía invisible. El impacto fue inmediato y polarizador. Para algunos críticos aquello no era arte, era un caos incomprensible. Para otros, era el futuro mismo, la prueba de que la pintura podía existir sin referencia alguna a la realidad física. Kandinsky no se dejó intimidar por la polémica. De hecho, escribió: la abstracción no es una negación del mundo, sino una forma de penetrar en sus verdades más profundas. En paralelo, el grupo El Jinete Azul celebraba exposiciones que incluían obras de Paul Klee, August Macke y Arnold Schoenberg, el compositor atonal cuya música influyó profundamente en Kandinsky. De hecho, su amistad con Schoenberg fue crucial. La idea de romper con la armonía tradicional en la música reforzó en Kandinsky la convicción de que el arte visual debía emanciparse de la representación. Este periodo también fue uno de efervescencia intelectual. Kandinsky escribió De lo espiritual en el arte en 1911, un texto fundamental donde expuso su teoría sobre el arte como vehículo hacia dimensiones internas, casi místicas. En él, compararon al artista con un profeta, que debía guiar al espectador hacia una elevación espiritual. En apenas unos años, Kandinsky había dejado de ser un pintor tardío que experimentaba con el color para convertirse en el arquitecto de una revolución estética que iba a cambiar el curso del arte moderno. En 1914, la Primera Guerra Mundial estalló y cambió radicalmente el mapa de Europa. Kandinsky, que vivía en Alemania, se vio forzado a abandonar el país por su nacionalidad rusa. Regresó a Moscú, a una Rusia que estaba en plena agitación política y cultural, y donde pronto estallaría la Revolución de 1917. De regreso en su tierra natal, Kandinsky encontró un ambiente artístico completamente diferente. El arte ruso estaba atravesado por movimientos como el constructivismo y el suprematismo, liderado por figuras como Kazimir Malevich y Elie Lissitzky, quienes también buscaban un lenguaje abstracto, pero desde una perspectiva más racional, matemática y ligada al proyecto revolucionario. Kandinsky, en cambio, seguía defendiendo una abstracción más espiritual y más lírica, lo que generó tensiones con las corrientes oficiales que promovía el nuevo régimen bolchevique. Durante estos años, se involucró en tareas institucionales. Ayudó a organizar el Comisariado del Pueblo para la Educación y participó en proyectos para democratizar el acceso al arte. También fundó el Instituto de Cultura Artística, donde se debatían teorías sobre el arte moderno. Sin embargo, sus planteamientos chocaban cada vez más con los de los constructivistas, que veían el arte como un instrumento social y funcional, muy alejado de la visión espiritual de Kandinsky. Pese a estas diferencias, esta etapa fue fértil en experimentación. Kandinsky continuó desarrollando su teoría del color y la forma, produciendo obras donde predominaban las geometrías flotantes y los contrastes cromáticos intensos. Cuadros como Pequeños Mundos de 1922 muestran esta transición. Un lenguaje menos caótico que en sus primeras composiciones abstractas, pero igualmente cargado de dinamismo. Sin embargo, la creciente burocratización del arte en la Rusia soviética y el control estatal sobre la producción cultural hicieron que Kandinsky se sintiera cada vez más limitado. Su visión del arte como vehículo de trascendencia personal no encajaba en el marco utilitario que le imponía el gobierno. Así, en 1921, tomó una decisión crucial. Aceptó una invitación para unirse a la Bauhaus en Alemania, una escuela que estaba redefiniendo la relación entre arte, diseño y sociedad. Ese traslado marcaría una nueva fase en su carrera, donde su abstracción alcanzaría un equilibrio entre la intuición y la estructura geométrica. En 1922, Kandinsky se unió a la Bauhaus, la legendaria escuela de arte, diseño y arquitectura fundada por Walter Gropius en Weimar. Aquí encontró un ambiente radicalmente diferente al de la Rusia soviética. En lugar de debates ideológicos sobre la función social del arte, la Bauhaus proponía una integración de todas las artes en un lenguaje visual común, combinando creatividad, técnica y funcionalidad. Kandinsky no solo llegó como pintor consagrado, sino también como teórico. Su rol fue clave en la formación de nuevas generaciones de artistas. Él enseñaba cursos de teoría del color y la forma, donde vinculaba el arte visual con conceptos musicales y espirituales. En sus clases comparaba colores con instrumentos, el amarillo como trompeta, el azul como órgano profundo, y hablaba de líneas rectas como sonidos agudos frente a curvas más suaves como melodías graves. Para muchos estudiantes, estas ideas fueron una revelación. El arte dejaba de ser mera técnica para convertirse en lenguaje emocional y sensorial. Durante su tiempo en la Bauhaus, Kandinsky también refinó su estilo. Si en su etapa anterior sus obras eran explosiones caóticas de color y forma, aquí se volvieron más estructuradas y geométricas, influenciadas por el espíritu racional de la época. Obras como Composición número 8 de 1923 reflejan este cambio: círculos, triángulos y líneas rectas organizados en un equilibrio casi matemático,
pero siempre vibrantes y cargados de energía. La Bauhaus también le dio la oportunidad de interactuar con otros gigantes creativos como Paul Klee, con quien compartía afinidades espirituales y una profunda amistad. Ambos intercambiaban ideas y teorías que desafiaban los límites entre arte, música y filosofía. En paralelo, Kandinsky publicó su segundo gran libro teórico, Punto y línea sobre el plano, de 1926, donde profundizaba en su estudio de los elementos básicos de la composición visual, casi como si diseccionara el ADN del arte abstracto. Sin embargo, la Bauhaus no escapó a los turbulentos vientos políticos de la época. Con el ascenso del nazismo, la escuela fue perseguida y considerada un nido del arte degenerado. En 1933, la Bauhaus fue cerrada, y Kandinsky, como muchos otros artistas modernos, debió abandonar Alemania. Pero esta vez, su destino sería París, donde pasaría los últimos años de su vida, y su arte tomaría un giro inesperado. En 1933, tras el cierre forzado de la Bauhaus por el régimen nazi, Kandinsky se traslada a París, una ciudad que vivía su propio auge vanguardista. Sin embargo, al llegar encontró un ambiente artístico diferente al que había dejado atrás en Alemania. Allí dominaban figuras como Picasso y Matisse, y aunque París era el epicentro cultural del mundo, el arte abstracto que Kandinsky defendía no gozaba de la misma aceptación que en los círculos centroeuropeos. A pesar de esto, comenzó una nueva etapa creativa junto con su esposa. Sus obras parisinas mostraron un cambio notable. Las composiciones geométricas y rígidas de su época en la Bauhaus dieron paso a un lenguaje más orgánico, casi biomórfico. Aparecieron formas que parecían microorganismos, células flotando en espacios fluidos, como si hubiera pasado de una sinfonía matemática a un laboratorio de vida imaginaria. Cuadros como Composición número 9 de 1936 y Composición número 10 de 1939 revelan esta transformación. En ellos, los colores se suavizan, las formas se curvan y todo parece moverse en una danza silenciosa, suspendida en un espacio cósmico. Esta evolución coincidió con su creciente interés por las ciencias naturales, especialmente la biología y la física, campos que estaban revolucionando la comprensión del universo en esa época. Kandinsky veía en estas disciplinas una confirmación de su intuición, que el arte debía conectar con las fuerzas invisibles que subyacen a la realidad. Durante estos años, la situación política en Europa se deterioraba rápidamente. Con el avance del nazismo y el progreso de la Segunda Guerra Mundial, Kandinsky vivió en relativa reclusión, concentrado en su trabajo mientras el mundo exterior caía en el caos. Paradójicamente, sus pinturas de este tiempo transmiten serenidad y contemplación, como si fueran una respuesta a la violencia de su tiempo. Aunque nunca volvió a gozar de la misma notoriedad pública de la época del Jinete Azul o la Bauhaus, Kandinsky siguió pintando hasta sus últimos días. Murió en París en 1944, a los 77 años, dejando atrás no solo un legado artístico inmenso, sino también un cuerpo teórico que sentó las bases del arte abstracto. Lo fascinante es que incluso en sus últimos años mantuvo viva su fe en el arte como un puente hacia lo intangible, una creencia que había guiado toda su vida, desde aquel primer encuentro con Monet hasta sus formas cósmicas finales. El impacto de Vasily Kandinsky en el arte moderno es difícil de sobreestimar. Su papel como pionero de la abstracción lo convirtió en una figura central en la ruptura definitiva con la representación tradicional. Antes de él, la pintura aún estaba vinculada, aunque fuera de forma flexible, a algo reconocible. Después de Kandinsky, el lienzo podía ser un universo autónomo, regido por sus propias leyes internas de color, forma y ritmo. Su influencia se extendió a múltiples movimientos que definieron el siglo XX. Los expresionistas abstractos estadounidenses como Jackson Pollock o Mark Rothko encontraron en sus ideas una legitimación para explorar el arte como experiencia emocional pura. Al mismo tiempo, su paso por la Bauhaus conectó la pintura con disciplinas como el diseño gráfico, la tipografía y la arquitectura, demostrando que la abstracción podía permear no solo la pintura de caballete, sino también la cultura visual en general. No menos importante fue su contribución teórica. Textos como De lo espiritual en el arte y Punto y línea sobre el plano siguen siendo lecturas fundamentales en las escuelas de arte de todo el mundo. Su capacidad para relacionar el color con la música, para concebir la pintura como una sinfonía visual, abrió un terreno fértil que aún inspira a artistas multimedia, diseñadores y creadores digitales que exploran la intersección entre arte y tecnología. Además, Kandinsky ayudó a legitimar la idea del arte como un lenguaje universal. En una Europa fragmentada por guerras, ideologías y fronteras, él proponía una comunicación más allá de lo verbal, una vibración interior compartida, como si las formas y los colores pudieran saltar cualquier barrera cultural. Esa visión lo convirtió en una figura respetada no solo entre artistas, sino también entre filósofos y pensadores que veían en su obra un reflejo de las preguntas más profundas sobre la percepción y la espiritualidad. Hoy sus cuadros cuelgan en museos como el Guggenheim de Nueva York, el Centre Pompidou de París y la Lechtenbaus de Múnich, no como piezas históricas, sino como obras que siguen hablando al presente.
Su legado trasciende el tiempo. Cada línea y cada color en sus lienzos parecen invitar a una contemplación activa, a un diálogo íntimo que conecta al espectador con algo más allá de lo que el ojo puede describir. Kandinsky no solo transformó el arte, cambió la manera en la que entendemos nuestra relación con él. Al liberar la pintura de la obligación de imitar la realidad, nos mostró que el arte podía ser una experiencia sensorial, emocional y hasta espiritual, capaz de abrir puertas invisibles dentro de nosotros mismos. Hablar de Vasily Kandinsky es hablar de alguien que no solo pintó cuadros, sino que reconfiguró la forma en la que pensamos el arte. Su vida fue una constante búsqueda, desde el estudiante de Derecho que se quedó hipnotizado frente a un cuadro de Monet, hasta el maestro de la Bauhaus que diseccionaba los puntos y las líneas como si fueran átomos de un nuevo universo visual. En cada etapa, Kandinsky empujó los límites de lo posible, convencido de que el arte debía trascender lo visible y conectarnos con aquello que no podemos nombrar, pero sí sentir. Su legado no radica únicamente en haber inaugurado la abstracción. Más bien, reside en habernos recordado que el arte no necesita representar el mundo exterior para tener sentido. Que una forma puede ser tan poderosa como una palabra, que un color puede vibrar como una nota musical, y que en el fondo, todos llevamos dentro esa capacidad de escuchar con los ojos, cuando nos detenemos frente a un lienzo suyo. Hoy, más de un siglo después de sus primeras obras abstractas, sus ideas siguen resonando en galerías, estudios y hasta pantallas digitales. Artistas visuales, músicos experimentales, diseñadores y hasta programadores encuentran en su trabajo una invitación permanente a explorar lo invisible, a jugar con las conexiones entre sentidos y emociones. Kandinsky no solo abrió una puerta, nos enseñó que detrás de esa puerta hay un infinito. Y quizás ahí esté su mayor lección, que el arte no es solo una ventana al mundo, sino también un espejo hacia adentro. Un lugar donde los colores tienen sonido, las líneas tienen movimiento y cada espectador se convierte por un instante en parte de esa sinfonía silenciosa que Kandinsky quiso componer durante toda su vida. Así que la próxima vez que te pares frente a uno de sus cuadros, no busques figuras ni historias. Escucha. Deja que los colores te hablen, que las formas te envuelvan, porque en ese silencio vibrante está Kandinsky, todavía susurrando su revolución. Que el arte no se mira, se siente. Gracias.